segunda sesión de nuestra materia diseño curricular e instruccional. Y precisamente aquí vamos a ir ahondando un poco el tema también de la evaluación, que de eso se trata también la materia. Hemos hecho algunos apostillados sobre el valor del diseño curricular, que algunos se ha confundido que el diseño curricular es una planeación. No es así, la planeación está constituido dentro de un diseño curricular. Vemos que el diseño curricular se pregunta, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar en esta escuela? ¿Qué tipo de materias vamos a ofertar? ¿Qué tipo de estudiantes vamos a tener? ¿Y qué tipo de impacto social vamos a llevar a cabo? Y ya en el momento de que se va a llevar a cabo las clases, ahí entra el diseño instruccional. ¿Cómo vamos a enseñar? Precisamente ahí entra también lo que se va a llamar la planeación. Recuerde que la planeación en temas, por ejemplo, de América Latina surgió a partir de los años 70, o tal, pero tiene también grandes aspectos importantes. Hoy vamos a ver tres aspectos del currículo escolar: currículo formal, currículo, lo que se dice flexible, y currículo oculto. ¿Cuáles son las propiedades de ellas? Ahorita lo vamos a entrar, pero me da mucho gusto que puedan ir acompañándome en esto. Y también vamos a ir solucionando los cabos sueltos. Uno de esos cabos sueltos es la siguiente pregunta de su compañero Horacio. Adelante, Horacio, te escucho fuerte y claro. Gracias. Sí, Estaba viendo yo lo de para hacer el preproyecto sí, y usted nos comentaba de que íbamos a hacer la justificación en el renglón total, pero ahí en la información del preproyecto nos dice que hay que justificarlo izquierdo. Y cómo se llama, y nosotros también aparte tenemos APA 6 ahí en el trabajo sí nos piden APA 6, pero comentaba usted en la sesión pasada que sí. si podemos utilizar el APA 7, pero no lo tenemos. Sí, ilustre Horacio, tu pregunta es más que aceptada. Sí, en la plataforma viene algunas instrucciones, que ahí entra también la libertad del docente de poder, con su expertise, cada uno de los profesores, dejar ciertas normativas de investigación. Por Ajá. ejemplo, por ejemplo, Horacio, hace poco ya me enviaron el análisis de caso uno. De hecho, fue con Frida y Irene y me yo. parece, exactamente, aquí Somos exactamente los está el tres. equipo. Exacto, Exacto. les envié una retroalimentación, que recuerden que el trabajo en equipos es la misma retroalimentación. Muy bien, muy buen trabajo. Nada más recuerden que les envié por ahí un video de que pueden utilizar Google Académico para sacar las citas en automático de APA 7, y lo pueden poner a pie de página. También pueden utilizar la BDU, que ahí les pueden ustedes generar el APA 7. Si en dado caso dice, oye profesor, pero nada más puedo utilizar el APA 6 en Word, es permitido, lo pueden hacer. Y así es como lo pueden llevar a cabo. Con respecto al justificado, mantengan la norma que les dije, por favor. El justificado que les comenté, ilustre Horacio, mantengan eso, lo que les comenté. Solamente los subtemas se centran en negritas, nada más. Los demás tienen que ir justificado, como les he comentado, ilustre Horacio. Muy bien, gracias, profe. Es un gusto, ilustre. Cualquier dificultad, voy a empezar a proyectar. De eso se trata, de poder ir llevando cierta metodología, claridad, sobre todo en la parte de investigar. Recuerden que no es nada fácil este tema también de lo que es un diseño curricular, un diseño de evaluación y un diseño instruccional. Antes ya de proyectar mi diapositiva, les recomiendo ampliamente este libro, que un servidor lo acaba de comprar. Es un libro fantástico y sobre todo necesario para la materia. No sé si lo puedan ver bien ahí. Es en colaboración, claro está, que la profesora Frida Díaz Barriga, una experta en educación, también psicóloga educativa, les puede ayudar este libro, que puede dar ciertas claridades en el tema de lo que es metodología del diseño curricular para la educación superior. Este es un libro del editorial Trillas. Yo creo que puede ser sustancial. Este libro yo lo compré por Amazon. Es un libro fantástico. Claro está el otro libro de la editorial Ariel, que es Teoría y Diseño Curricular, de Marta Casarini Rato. Este es uno de los libros que puede ayudar mucho para que ustedes puedan ahondar un poco más en el tema de nuestra materia, que lo estamos haciendo, pero
Ese es el tema de proyección. ¿Sí puede ver el libro, Ilustres Jóvenes? Sí, Ok, ya lo Sí, puse. maestro. perfecto. Entonces, muy bien, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia ahorita. Voy a proyectar. Me da mucho gusto que puedan estar aquí. Realmente este equipo valoro mucho el esfuerzo que realizan y sobre todo esa gran tenacidad. Imagínense nada más un viernes a esta hora, viernes de quincena, viernes de San Judas Tadeo, por ahí si son creyentes, y viernes de que da mucha hambre, unos tacos al pastor, unos cochinita pibil, etcétera, etcétera. Eh, Imagínense, y están aquí conmigo, con este viejo filósofo, entonces realmente valoro mucho el esfuerzo que puedan ir realizando. Muy bien, la sesión la vamos a aventar hasta las 8 de la noche para que se pueda ir comprendiendo en este punto. Bien, ahora les pregunto a cada uno, Irene, ¿cómo vas con tu preproyecto? ¿Vas ya calentando los motores? ¿Cómo vas? Pues ahí vamos, maestro. La verdad es que sí, pues no he checado todavía de qué es lo que realmente voy a hablar, Sí, pero como le comentaba al principio, primero estoy haciendo uno de la materia, que tenemos y ya sí. apenas termine, pues ya empezaré este otro. Pero sí, pero no se preocupe, sí me aplico. Sí, aquí el caso es que tú te preocupas, yo pues no me preocupo, ¿no, Irene? ¿No? No, aquí prácticamente tú te preocupas, yo no, pues. Sí, sí, la cosa es que, por ejemplo, es importante, por ejemplo, en el método de la investigación, es importante también hacer ciertas delimitaciones de tu propuesta de investigación. ¿Qué quieres investigar? ¿No? Yo creo que de ahí es importante que de ahí vaya surgiendo ya una propuesta de trabajo. ¿En qué te gustaría investigar, Irene? Maestro, no lo sé, le digo que todavía estoy así como que no sé. Sí, bueno, poco a poco ya irás afinando eso, ilustre Irene. Yo creo que parte precisamente de lo que es, pues nuestra materia se basa en eso, es decir, siempre ir haciendo un consenso personal y también buscando de qué forma podemos ir reafirmando el ámbito educativo. Recuerden, jóvenes, que cuando pasen por una escuela o cuando se acerquen a una escuela, o a lo mejor muchos están ahí, piensen que detrás de esos muros, detrás de esas bancas, de esa pequeña cancha de básquetbol o de fútbol, hay una propuesta de curricular y una propuesta instruccional. Cada uno de los jóvenes, cuando entran a una escuela, traen de lo social ciertas imperfecciones, ciertas dificultades, pero también defectos. ¿Qué hace el currículo escolar? Va a quitar esos defectos, va a proporcionar virtudes y van a salir con ciertas competencias fuera de la escuela. Y eso es importante que no lo pierdan de vista. ¿Qué tipo de competencia necesitamos para este siglo XXI? Hablamos de competencias de habilidades de organización, es decir, saber estar con los demás, convivir. En los trabajos requieren que uno esté en reuniones. En el trabajo requiere que uno trabaje en equipos. Esa es una de las habilidades que por ello, si alguien dice, bueno, quiero que salgan los alumnos con estas competencias de mi escuela, ¿qué voy a hacer? Voy a meter una materia que hable sobre trabajo en equipo. Ahí es donde entra ese tipo de perspectivas, ¿no? Tanto a nivel preescolar, educación básica, tanto educación media superior, la preparatoria y el nivel superior, siempre hay propuestas curriculares también enfocado en lo que necesita la sociedad. No pierdan de vista esto. Muchas veces, de hecho, por ahí existe una escuela que por ahí pueden conseguir el libro, es de bueno, de la editorial Fondo de Cultura Económica. La escuela se llama Summerhill, de Alexander Neal. La escuela de Summerhill, de Alexander Neal. Alexander Neal se fue un poco al extremo del currículo flexible, que ahorita lo vamos a ver qué es, y
dijo, bueno, que los jóvenes tomen las decisiones siempre y que el docente le haga caso al alumno. Todos los jóvenes, llegó un momento que ya no estudiaban, ese internado era para mujeres y hombres y pues los docentes ya no cuidaban en qué momento estaban los jóvenes juntos, en qué momentos no, y salieron muchas chicas embarazadas, fue un escándalo la escuela de Summerhill, por ahí viene también testimonios, etcétera, etcétera. Por eso es importante también no perder de vista el tipo de normativas jurídicas que puede existir dentro de una escuela. Es decir, qué tipo de normas va a existir. Eso es importante, no lo pierdan de vista. Y también ciertas acreditaciones de organismos exteriores. Ahí entra lo que se va a llamar políticas educativas. Por eso cuando pasen por una escuela, pregúntense qué tipo de diseño curricular tienen y cómo están llevando a cabo el estudio con lo social de ahora. Eso es importante que no lo pierdan de vista. Ilustre Irene, para que vayas pensando, a lo mejor lo hagas en el tema tecnológico, inteligencias múltiples, enfocada en una escuela, en especial, por ejemplo, preparatoria, preescolar, etcétera, ¿no, Irene? De hecho, yo estoy trabajando en una preescolar y tal vez, o sea, tengo más o menos la idea de trabajar Sí. en ese tema. Sí, por ejemplo, en la escuela donde tú trabajas, sin duda alguna existe cierto organigrama, ¿no? Es decir, cómo está estructurado la escuela, directores, coordinadores, etcétera, ¿no, Irene? Sí, sí, así es. Por supuesto, ese es el tipo de lo que se llama tipo de organización totalmente vertical, por el cual la escuela, recuerden, es una organización y como tal está constituido por personas, por intereses comunes, pero también intereses muy distintos. Pero me imagino, Irene, que también en tu escuela existe también lo que es la misión y la visión de tu institución educativa. Sí, Totalmente. Lo puedes hacer también a través de una gestión. Puedes hablar de una gestión curricular, eso sería también un buen tema. ¿Qué aspectos se puede mejorar? Por eso es importante el organigrama, porque si parte de ese sector, de ese cuerpo, falla, es importante capacitación. Por eso existe todo eso, pero bueno, ese es parte de ese interés, Ilustre Irene, y ya no te interrogo más, ya no te hago más interrogatorio como si fuera la agencia de investigación del FBI. Ya no hago más interrogatorios. Muy bien. Por acá veo que ya se va uniendo más alguno de los dos colegas. Muy bien, por eso. Gracias, Ilustre. Horacio, ¿cómo vas con esos vientos de tu propuesta del preproyecto? Tengo el pensamiento ya estructurado un poquito. Sí, El papel del docente durante el COVID y el uso de las TIC. Estoy trabajando en ello. De hecho, ya tengo la mayor parte, pero todavía me sí. falta. Estoy trabajando en eso. Pues mira, el temazo es muy interesante. De hecho, la UNAM sacó un libro que, si gustas, te lo comparto. Se llama Educación y Pandemia, un manifiesto académico. Lo sacó en el 2020. Recuerda que, por ejemplo, aquí en México, Horacio, en marzo nos tuvimos que ir por este problema y se empezó a implementar nuevas propuestas curriculares. Un currículo cerrado es aquel que simplemente se enfoca en la escuela, no hay prácticas fuera de la escuela, la tecnología lo ve con cierto recelo y además siempre debe de haber cierto aspecto presencial. Imagínate ese tipo de escuela con ese currículo cerrado, impactó fuertemente porque la escuela se convirtió, no pierdan de vista esto, la escuela se convirtió en la casa, la escuela se convirtió en la cocina de la casa, en la sala, en el patio. Nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas rutas pedagógicas por el cual es importante no perder de vista. Ese tema se me hace muy interesante, Ilustre Horacio. Simplemente no pierdas de vista el enfoque del docente. ¿Qué significa esto? Que si el docente ya no está en la escuela, ya no está bajo la tutela del currículo escolar. Ahora, ¿qué debe de hacer el docente? Hacer sus propias planeaciones. Es decir, la planeación se enfoca en lo que va a hacer el profesor. Bueno, la planeación dice, bueno, voy a estar con los alumnos 2 horas por Zoom, voy a tratar de poder ciertas
adecuaciones pedagógicas, etcétera. No sé si vieron el caso, salieron de noticias de profesores que iban en su camioneta, en bicicleta, a caballo, a visitar a los estudiantes. Ese tipo se llama planeación docente. Y eso es importante, Horacio, que no pierda de vista. Yo creo que aquí veo un interesante tema. Docente, currículo flexible y plan docente. ¿Cómo lo ves, Horacio? Muy bien. Bueno, es totalmente de picar piedra y yo creo que pues vamos en ese camino, ilustre Horacio. Me parece que aquí su compañera que entró se salió como si fuera fantasma de la ópera. Muy bien, ilustre Horacio. Frida, ¿cómo vamos con esa propuesta? Todavía estoy viendo qué tema utilizar para el proyecto. Pues ve utilizando un poco la analogía, se podría decir, de automóviles. Ve calentando el motor, ilustre Frida, porque no te va a ganar los tiempos. Sí, Como le comentaba a tus colegas por este medio, ve también haciendo delimitación en qué te gustaría investigar, ¿no? Para que no pierdas de vista este punto. Muy bien, jóvenes. También no pierdan de vista que una de las grandes dificultades del currículo es que se enfoca también en el perfil de egreso, que es parte también del éxito de un currículo escolar. Lamentablemente lo hemos visto a través de estadística, a través de organismos nacionales, que hubo también deserción escolar, que no es lo mismo que abandono escolar. El abandono escolar es cuando el alumno se va a lo mejor por un periodo, pero regresa. Y la deserción escolar es cuando ya no regresa. Y todo eso va de la mano, claro, está con la pandemia, falta de economía, crimen organizado, muchas variables, y eso pega fuertemente, porque la matrícula escolar también, el éxito de un currículo es también cuántos se titularon, cuántos salieron de la preparatoria, cuántos salieron de esta secundaria o de esta educación preescolar, primaria, cuántos salieron de aquí. Y eso es importante no perderlo de vista. Muy bien, hoy en la segunda clase, el día de hoy, claro está, vamos a citar un poco a Frida Díaz Barriga, pero sin duda deduzco precisamente que ese camino parte de lo que hemos tratado de hacer, es decir, en esta materia de diseño y evaluación curricular e instruccional, es importante que no lo pierdan de vista. Para empezar, ahorita vamos a ir viendo de dónde proviene el concepto de currículo. Como tal, recuerden, se llamaba disciplina, un diseño de disciplina. También de dónde viene la evaluación. La evaluación tiene auges administrativos, ¿no? Entonces, por ahí Rap Taylor, un psicólogo educativo, toma el concepto de la evaluación y lo trae al ámbito educativo. Recuerden que en las empresas, ¿cómo se evalúa? A través del horario, a través de segmentación del producto, a través de la producción final, todo eso. Entonces, si hablamos de producto final en la escuela, es la educación. La educación es un producto. Como tal, debe de ser de la mejor calidad posible y sobre todo un buen impacto. Bien, el día de hoy en la segunda clase vamos a retomar un libro que es del editorial Ariel, que se llama Teoría y Diseño Curricular de la profesora Marta Casarini Rato. Ese libro yo ya lo tengo, ya lo leí. Es un libro fantástico porque también te da una propuesta de un diseño curricular para que no lo pierdan de vista. Recuerden que la evaluación tiene tres aspectos, tres rostros, tres caras, tres apartados. Lo que es evaluación diagnóstica, tan necesaria en este tiempo, es lo que también es una tarea pendiente por parte de la Secretaría de Educación Pública. Cuando vino ya la nueva secretaria, espero no equivocarme de nombre, Leticia, que eh, pues sustituye a Delfina en este tipo de propuestas y se implementa un nuevo diseño curricular en vez de hacer un diagnóstico de cómo están los profesores en esta pandemia, cómo regresaron los docentes de ese encierro de casa. Aquí recordando y citando muy bien el libro de Educación y Pandemia, un manifiesto académico de la UNAM, mencionan precisamente que lo que se llevó a cabo el proyecto Aprende en Casa, me parece que no conocían con claridad cómo eran las casas en México. Las casas son pequeñas, hay mucho ruido. Y recuerden que el éxito también del propio aprendizaje es un lugar también de armonía,
un lugar también colorido, eso es muy Montessori, un lugar que se pueda tener claridad para llevar al aprendizaje, pero imagina más, está tomando una clase en la cocina, en el comedor de mi casa, etcétera, y escucho los ruidos de casa, hay distractores, muy difícil. Por lo tanto, dentro de la evaluación existe lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Quieres comentar algo, ilustre Horacio? No, todo bien, lo estoy escuchando, profe. Excelente, muy bien. La evaluación diagnóstica, para saber cómo andamos parados, hacia dónde queremos ir. La evaluación formativa. Ah, saliste mal en esto, pero hay un refuerzo positivo. Eso es muy conductista. Refuerzo positivo. Saliste, por ejemplo, Horacio, ya te modifiqué la calificación del foro. Eso fue se podría decir una evaluación formativa. Te digo qué debes de corregir y siempre existe mejoras. La evaluación sumativa es la conclusión de ese proyecto, de ese camino, de esa materia, de ese tema que llegamos a cabo. Pero a veces en la evaluación sumativa solamente se fija en el producto final, pero no se vio todo el proceso. Por eso enfocarse nada más en la evaluación sumativa es un riesgo, porque al final de cuentas un profesor ve la calificación, reprobaste, pero no me voy a preguntar por qué reprobó. La evaluación formativa se pregunta por eso. ¿Por qué reprobó? A lo mejor está mal mis clases o qué habrá pasado. Por lo tanto, vamos a entrar ya en teoría y diseño curricular jóvenes ilustres. Cualquier momento pueden abrir su micrófono, hacer algún apostillado, algún comentario con gusto para que sea más constructiva este tipo y también constructivismo, este tipo de sesión del día de hoy. Muy bien, para empezar, el propósito final de todo diseño curricular e instruccional va de la mano con la educación. Recuerden que la educación siempre ha sido un tema político. Lamentablemente no se toman buenas decisiones, pero además este tipo de proceso educativo también debe de dar siempre pautas claras. A veces, inclusive podemos pensar un poco de forma del punto de vista idealista, muy platónico, en pensar que la realidad no se puede conocer y como tal me debo de amoldar a esa realidad tal cual como es. Ese es el riesgo de la educación. Por eso, esta nueva propuesta de estas fases que se habla en la nueva propuesta curricular en México de educación básica, educación secundaria, de que dentro de los grados va a haber fases y dentro de esas fases vienen también nuevas corrientes como es la ideología del género. Por eso es importante que no todo lo nuevo es ayuda para la educación. A veces lo mejor se encuentra en el pasado. Por eso el propósito de nuestra materia es el ámbito educativo. Que cuando tú vayas a pedir trabajo, tenga las capacidades necesarias para decir, puedo con este trabajo. O cuando puedas estar en tu casa, en la vida personal, puedas resolver. Porque la educación te tiene que dar herramientas para que tú puedas resolver. Comúnmente se le llama a el aprendizaje basado en problemas. Actualmente se basa este proyecto en el siglo XXI, aprendizaje basado en problemas. Y puede salir otro temazo en temas de currículo escolar. Aprendizaje basado en problemas en el diseño curricular. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Ahí puede salir un gran tema. Muy bien. La educación, punto de vista de partida, propósito de toda escuela. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, ilustres? No, maestro, hasta ahorita todo está claro. Ok, muy bien, excelente. Bien, y aquí viene como toda educación basada en preguntas. Recuerden que la educación basada en preguntas lo fundó Sócrates, siglo V antes de Cristo, un feo panzón que andaba por ahí en la plaza pública haciendo preguntas. Él fue el que inventó la educación basada en preguntas. Y aquí precisamente viene algunas preguntas que es importante mantenerlas vigentes para que no perdamos de vista el propósito del docente, el propósito de una escuela. Recuerden que la escuela no debe de, se podría decir, de transmitir, de tomar toda una ideología de ese tiempo o permanente.
Es decir, que la propia escuela no sea un lugar de solamente reproducción de ideologías subsistentes en esa sociedad actual, sino la escuela debe de ser un resguardo de revolución, resguardo también de pensamientos siempre críticos. Ese es el papel de la escuela. Por lo tanto, la enseñanza es eso, es decir, no se enseña algo que no se conoce, se enseña algo que sí se conoce. No pierdan de vista esto. Se enseña algo que sí conocemos. Y precisamente enseñar es el planteamiento a priori, como muy bien comentó Immanuel Kant, antes de, ¿qué significa aprender? La acción misma del pensamiento activo. ¿Qué significa enseñar? Una acción antes de el pensamiento, la propuesta personal. ¿Qué significa aprender a adquirir? Adquisición de ese evento. Y de ahí viene una pregunta. También ya con el aprendizaje surge. Si no sabemos qué queremos en la vida, al menos es importante saber qué es lo que no queremos en la vida. Por eso es importante plantearlo así. Si no tenemos respuesta para ello, al menos hay que saber qué es lo que no es necesario para nosotros, ¿no? Entonces, y aquí viene la forma de formar y educar. Un docente no puede enseñar algo que desconoce, porque al final de cuentas también cae en esa falsificación de mentiras. La mentira también cuesta mucho dinero la mentira, que a nadie nos gustaría que nos mientan. Al igual que les he platicado que una mala educación cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos una mala educación. Por eso no pierdan de vista, cuando pasen al lado de una escuela, por ejemplo, algunos ya están ahí, en el caso de Irene, cuando pasen una escuela, toquen los muros de la escuela, toquen el muro y se darán cuenta que el muro carece de sentido porque es un objeto frío, pero es un objeto que posee cierta solidez. Dentro existe ya un proceso, propósitos, aprendizajes, y uno se pregunta, ¿cómo irán a salir los alumnos de aquí? Hay un libro que se lo recomiendo ampliamente, yo lo tengo en PDF, espero comprarlo próximamente, espero que mi esposa me deje, ¿no? Pedir un pequeño aquí libro, etcétera, etcétera. Este libro se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas. La cuestión escolar, críticas y alternativas de Jesús Palacios. Es un pedazo de libro recomendable totalmente porque ayuda a forjar el pensamiento sobre el tema del propósito de la escuela, formar y educar. Eso es importante, no lo pierdan de vista. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta en este apartado? ¿Alguna configuración? Todo bien, profe. Excelente, ilustre Horacio, Frida, Irene, ¿cómo van por acá? ¿Si me siguen? Sí, Sí, maestro, todo muy todo bien claro. hasta ahorita. Ok, muy bien, excelente, ilustres. Ya también para que terminemos a las 8 puntual y puedan ir ya. eh, por cierto, el día de mañana van a trabajar ilustres, ¿cómo andan? ¿Si descansan o si hay chamba mañana sábado? Yo tengo bandas de guerra los sábados también. ¿Y cómo está el ambiente, Horacio? Los sábados más tranquilos, ¿no? Sí, pues otra historia. Lo que pasa es que entre semana son bandas de guerra de escolares Sí, y fin de semana es la banda de guerra ya independiente, una sí. libre, y pues muy armoniosa, muy participativo los muchachos. Totalmente ilustre, sí, sin duda. Yo creo que, fíjate que esa sinergia, ese punto de vista también de cómo uno se proyecta en los estudiantes, eso es lo que conforma la educación, ilustre Horacio. Porque recuerden que no pensamos para el pasado, sino pensamos para el mañana, para mejorar el presente. Ese es el punto de vista del ilustre Horacio, que creo que vas en ese camino. Muy bien, jóvenes. Adelante, Horacio, te escuchamos. No, todo bien, profe, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien.
Vamos a entrar ya con los significados del currículo. Tiene su etimología el currículo, pero también tiene sus albores en el tiempo. Recuerden que el tema de la educación en sí ha existido tiempos atrás, desde el año 3000 antes de Cristo. Eso ya lo hemos comentado aquí. Desde que, por ejemplo, un cazador enseñaba a sus hijos a cómo tomar una lanza, un arco. Eso es educación informal, pero es educación. Y en su momento Fernando Savater llegó a decir que nadie se queda sin educación. Una educación formal sí, pero existe educación de calle. Ya cuando queremos organizar esa educación, allí entra nuestra materia, la que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso es importante, es decir, cómo va a estar, cuáles son los objetivos, las metas, el producto, ¿qué es todo eso? Entonces, vamos a ver algunos significados del currículo que ahorita lo estamos viendo. También es importante que no pierdan de vista que en la materia de diseño y evaluación curricular e instruccional vimos ya la diferencia entre lo que es diseño curricular y diseño instruccional. Uno es un proyecto global, que es el diseño curricular, y el otro es algo más específico, la forma como se va a enseñar, el diseño instruccional. Muy bien, vamos a entrar ya con ese tipo de significados del currículo. Muy bien, vamos con se puede decir, el primer apostillado, la etimología. Precisamente este tipo de etimologías tiene origen latinos, y eso precisamente nos ayuda a entender, bueno, de dónde viene este tipo de concepto. Hemos visto ya que cuando vas a buscar chamba te pide un currículo vitae, ¿no? Tráeme tu currículo vitae. Oye, ¿cómo? Sí. El currículo vitae tiene dos connotaciones. Precisamente currículo significa caminar, carrera, camino, y vitae significa vida, así como la contraparte, mortis, muerte. Por lo tanto, currículo vitae significa la carrera de vida, tu carrera profesional. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás buscando este trabajo? Tendrás las cualidades para que puedas darnos resultados. Por lo tanto, la palabra etimológica de currículo viene de el latín clásico, que significa curro, currere, que significa carrera. Y de ahí viene esa interpretación precisamente que el currículo significa los caminos del aprendizaje. Es algo general, algo global. Desde, por ejemplo, de la propuesta de construir una escuela. Bueno, bien, vamos a construir la escuela. Ahí entra la arquitectura, ahí entra la construcción. Hasta ahí todavía el currículo no existe. Pero cuando le vas a poner el nombre a la escuela, ¿qué vas a ofertar? ¿A qué va dirigida la escuela? ¿A qué nivel? Básica, media superior, superior. Ahí entra el currículo escolar. ¿Se dan cuenta? Es un proyecto totalmente globalizador. Caminos del aprendizaje. Primera etimología de lo que es currere, curro, caminos del aprendizaje. Muy bien, prosigo, ilustres. Y claro está, este tipo de, se podría decir, de currículo tiene sus albores en el tiempo. Anteriormente no se llamaba así. Ahorita vamos a ver quién fue el autor, quién fue el creador de ese concepto. Pero vemos que a partir del siglo XVI, que en específico 1540, se funda la Compañía de Jesús. Es decir, los jesuitas por San Ignacio de Loyola. Me imagino, no sé si aquí serán creyentes católicos o de otra religión, pero les cuento que muchas familias tienen, en especial las abuelitas, tienen en la entrada de su puerta a San Ignacio de Loyola, ¿no? Con todo su ornamento, etcétera. Pues él fue el fundador de la Compañía de Jesús. Una escuela relevante cerca de aquí, donde está en la Ciudad de México, se llama la Iberoamericana, de los jesuitas. ¿Y qué hizo Ignacio Loyola? Empezó a trabajar en el tema de lo que se va a llamar los internados. Es decir, eran
escuelas, pero que tenían una funcionalidad más amplia, como las escuelas de tiempo completo que desaparecieron hace poco, pero que volvieron a aparecer. La escuela, vean, no es el único recinto de estudio, no es el único lugar precisamente, claro, está la casa, pero la escuela tiene diferentes roles: protección, alimentación, amigos, amistad. Aquí puede salir otro tema de diseño curricular: la importancia de la escuela en el siglo XXI. Qué temazo puede salir ahí. No lo sé, vayan pensando, jóvenes ilustres, vayan pensando. Y aquí precisamente en esos internados jesuitas, de a partir del siglo XVI, siglo XVII, que llegaron a México, la Compañía de Jesús, claro que fueron desterrados otra vez de México, se formó todo este tipo de instituto, pero no se llamaba como tal currículo, sino disciplina, como se dice en latín, ratio studium, es decir, el estudio de la razón. A eso nos referimos de latín, era disciplina. Si estás en esta escuela, tienes que comportarte de esta manera, tienes que estudiar estas materias, tienes que estudiar con este profesor. Ahorita lo sabemos que es muy obvio, eso es un currículo, pero anteriormente no, se llamaba disciplina. Siglo XVI, no pierdan de vista este dato. Muy bien, prosigo, jóvenes, cualquier comentario, abran su micrófono. Están muy callados, como si fuera este voto de silencio del matrimonio. Habla oro, calla para siempre. Horacio, Frida, Irene. Es que estamos escuchando su información y estar atento y apuntando también. Ok, excelente. Veo que es un equipo alegre, y eso me da mucho gusto. Muy bien, prosigo, jóvenes. Dentro precisamente de esa tradición del siglo XVI, en temas de lo que es la propuesta curricular, viene lo que son estructuras, ¿no? Hay formas también de cómo el alumno, el estudiante, va a tomar clases trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, semanales. Esa es la estructura, que cómo se organiza también va de la mano con la secuencia de tiempo. La estructura, muy bien lo comentó Irene, en la escuela donde labora, hay una estructura de forma totalmente director, docentes, coordinadores, y la secuencia es la forma, el tiempo, cómo se lleva a cabo, qué tipo de tiempo. Es que aquí damos clase cada cuatrimestre. Vean nuestra universidad. En este caso, por ejemplo, tiene una secuencia de 5 semanas que dura la materia. No, está organizado ya, ese es el propósito pedagógico. Por eso se está dando dentro de este acompañamiento pautas para que ustedes vayan comprendiendo este tipo de perspectivas. Muy bien, prosigo. Y claro está, vamos a ver algunas definiciones más, aparte de la etimología que acabamos de ver, caminos del aprendizaje. ¿Qué dicen algunos autores sobre lo que es el currículo escolar? Claro que el currículo escolar son los caminos del aprendizaje. Y cuando hablamos del diseño curricular, es la forma como la escuela se construye. Vean, es la forma como la escuela se construye. Desde el nombre, desde la misión, visión, todo eso es diseño curricular. Los docentes, coordinadores, guardias de seguridad, tipo de alumnos, dónde va a estar ubicado, la fuente sociológica, dónde va a estar, qué se va a ofertar, cuánto se va a cobrar de colegiatura, es la fuente sociológica. Eso es importante. Y si está acreditado por las instituciones públicas, esa es la fuente política educativa, para que vean, diseño ya la construcción de la escuela. Muy bien, prosigo. Aquí precisamente vemos ya a dos psicólogos educativos del siglo XX de Estados Unidos, por ahí tienen también un tratado de teoría curricular, tanto Evans como Ross nos dicen precisamente que hablan de un conjunto de experiencias. ¿Esa experiencia para quién es? Para el docente? ¿Para el directivo? No, para el estudiante. Conjunto de experiencias. A veces, cuando se tiene una institución educativa, se pierde de vista este conjunto de experiencia. ¿Qué significa esto? Que hay escuelas que se limitan a dar clases de lunes a viernes. No hay ni muestras académicas,
No hay, por ejemplo, hay escuelas que hacen Día de Muertos, ofrendas, concursos. Por ejemplo, en nuestra Universidad UNIT se hace también este tipo de trabajos, es decir, experiencia estudiantil. Por eso es importante eso. Cuando ustedes estén ya de directivos en una escuela, no pierdan de vista el tipo de experiencia que va a adquirir el alumno, pero también que va a dar a conocer a través de esa experiencia a los demás, ¿no? A lo mejor hay obras de teatro, bailes, reuniones familiares, una kermés, todo eso son experiencias. Vea qué razón tenía Ross y Evan. Experiencias, ¿no? Piensen eso, ilustres. Piensen eso. Muy bien. Esta es la primera como definición que hacen estos autores. Prosigo. Y aquí Charles, a partir ya del siglo XX también, eh, habla de un concepto de planificación, ¿no? Entonces, eh, hablamos que al final de cuentas no es tan fácil hacer una propuesta a nivel medio superior de decir, bueno, vamos a poner una escuela. Simplemente así y luego vemos qué vamos a enseñar. Espérame. Hay que planificar, dice Charles. Planifiquemos. ¿Qué es la planificación? Organizar lo que tenemos, no es lo que no tenemos. Esa es la planificación. Por eso es el gran conflicto a nivel educativo, ilustres jóvenes. Muchos se pierden en tratar de planificar algo que no se tiene aún. Mejor planifiquemos lo que tenemos. Por ejemplo, la escuela, una escuela. Bueno, ¿qué debemos planificar? ¿Cuántas matrículas tenemos? Tenemos 300 alumnos. Trabajemos en ellos para que no se vayan de la escuela. Es que tratar de captar nuevos. No, primero trabajemos en ellos, ¿no? Entonces, hablas de planificado, planificar o planificación de toda la escuela. Esas son algunas definiciones que se hablan del propio currículo escolar. Muy bien, y claro está, ¿de dónde viene el concepto del término? Ya vemos que se llamaba disciplina en el siglo XVI. Ahora en el siglo XX, ¿quién fue el creador del currículo? Les presento a un profesor pedagogo de Estados Unidos llamado Frankie Bubit, que fue el creador precisamente del concepto del currículo. Todas esas experiencias, todo ese camino, toda esa vivencia del estudiante, materias, docentes, coordinadores, secretarias, guardias, todo eso se reduce a un currículo. Frank Bube fue el creador de el currículo que ahorita nos trae en este momento. Diseño curricular, evaluación y diseño instruccional. Por eso es importante, no lo pierdan de vista. Realmente la pregunta que hacemos, ¿realmente las escuelas están abiertas al cambio? ¿Realmente las escuelas son escuelas inteligentes? Ahí puede salir otro temazo, ¿eh? Las escuelas inteligentes en el siglo XXI. ¡Qué temazo! ¿Qué necesitan las escuelas inteligentes para mantenerse en el tiempo y no desaparecer? Sería un temazo, un gran temazo. Yo tengo por ahí un libro que se llama Directivos de Escuelas Inteligentes. Si alguien lo quiere, se los puedo compartir. Se llama Directivos de Escuelas Inteligentes. Ahí es un libro muy bueno. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta por acá? Frida, Horacio, Irene. Ya casi terminamos. Ánimo, ánimo. Todo bien, profe, gracias. Ahora está más callados, Horacio. La primera clase tuviste muy dialéctico. Ahora estás muy, como si fueras franciscano. Has hecho un voto de silencio. Sí. No estoy apuntando parte de la información que nos está dando. Ahí lo tengo. Excelente. Y cigarrito. Pues sí, sí. Como se decía antes los morris, ¿no, Horacio? Yo me acuerdo que así se le llamaba los morris. Sí. Muy bien, ilustre Horacio. Irene, ¿cómo vamos por acá? ¿Cómo siguen las ideas? Todo bien, maestro. Ya apunté igual los nombres de los temas. Ya poquito a poquito me voy basando.
Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Frida, ¿cómo vamos por ahí? Sí, igual estoy apuntando las ideas principales de todo lo que está diciendo de la información. Ok, muy bien. Sale pues, ya para ir finalizando también el día de hoy. Gracias Frida, gracias Horacio, Irene. Bien, vamos a hablar de algunas categorías. Como pueden ver, el currículo como tal tuvo sus inicios con Franklin Bubit como concepto. Vemos que ya se llamaba disciplina. Claro, si nos remontamos más en el tiempo, prácticamente se asociaba ese tipo de currículo con ciertas amenazas. Recuerden que la educación antes del siglo XX era una educación más de los golpes, una educación más enfocado en las amenazas, ¿no? Como tal no había claridad en ese punto. Pero ahora que ya sabemos el currículo desde el enfoque de Franklin Bubit, el enfoque de Rap Taylor, vemos que tiene tres categorías, tres rostros, tres apartados, que es importante no lo pierdan de vista porque cuando se diseña un currículo escolar, eh, es importante no perder de vista todo aquello que queremos lograr. Eso es importante. ¿Qué es lo que queremos lograr en la escuela? Que crezca, que contenga alumnos, que sirva nada más a una cierta comunidad. ¿O qué quiere lograr la escuela? Recuerden que hay escuelas, lamentablemente, desaparecieron. Actualmente se les llama escuelas planas, las que piensan hacia el pasado. No perdamos de vista el futuro. Muy bien lo comentó Mark Presky en su libro El mundo necesita un nuevo currículo. Yo ese libro yo lo tengo. Si alguien quiere se los comparto de Mark Presky. Se llama El mundo necesita un nuevo currículo. Urgentemente, dice Mark Presky. Ustedes mirarán realmente si es verdad o no. Muy bien. Uno de los rostros, las primeras caras de ese currículo escolar está lo que se llama el currículum formal. ¿Cómo se hace el currículo formal? Entra dentro de un plan de estudio general. Se hace antes de la acción. Se hace previamente. Se hace en un escritorio con pedagogos, con educadores que están aquí presentes. Van a hacer todo el diseño, que ahorita les voy a decir cuál es la metodología que llevan. Se hace ese plan. Por eso a veces, cuando uno lo lleva a la práctica, dices tú, Dios mío, aquí dice en este plan, en este currículo formal, que hagamos una actividad en laboratorio, pero aquí no tenemos escuelas. Damos clases abajo de este árbol. Aquí dice que hagamos una actividad en un laboratorio. No hay laboratorios aquí. Por eso muchas veces ese es el gran conflicto que existe, porque el currículo formal se piensa antes de estar en esa realidad. Esa era la queja precisamente de descentralizar la educación en México, porque muchas de esas propuestas curriculares vienen desde la Ciudad de México. Van a otro país, van a otro estado, perdón, a Chiapas, a Oaxaca, y resulta que esa propuesta pertenecía a otra realidad y no tiene nada que ver con el presente que estamos viviendo. Es una lucha tremenda. Por eso es importante, no pierdan de vista, el currículo formal. Formal. Muy bien, prosigo. No pierdan de vista este punto. Un plan de estudio general, currículo formal. Bien, y aquí viene otra acción. Una vez que se hizo el currículo formal, viene el currículo vivido. Aquí es la práctica, es cuando el docente ya va a dar clases, cuando el docente está impartiendo clases, cuando el profesor interactúa con sus alumnos en el aula de clases. Ese es precisamente el currículo vivido. Por eso dése cuenta, cuando ustedes estén en una escuela y les digan, profesora, profesor, usted es experto en educación, claro, necesito hacer un nuevo diseño curricular. Ah, perfecto. Pero antes de hacer eso, convoquemos a los profesores, porque ellos son los que viven ahí en esa realidad. Ellos son los que toman de esa realidad. Ellos son los que sienten esa realidad. Por eso esa era la queja que se hizo con esta nueva reforma o nueva escuela mexicana. Se decía es que sí hubo reuniones con los profesores, mentira, no lo hubo. Se hizo una propuesta de diseño curricular formal, pero no hubo un currículo vivido. Por eso no pierdan de vista, ilustres, si alguien quiere hacer un diseño curricular, inviten a los profesores,
para que con su experiencia se vaya alimentando esa propuesta curricular. ¿Alguna pregunta hasta acá, ilustres? ¿Algún comentario? Está muy bueno el tema, ¿no? ¿Cómo lo ven? Muy bien, anotando Excelente, toda la información. excelente, Horacio. Irene, ¿cómo vamos por allá? Frida. Maestro, anotando todo lo que usted dice. Excelente, muy bien. Frida, ¿cómo vamos por allá? Sí, también haciendo anotaciones. Mire, jóvenes, lamento tanto, a lo mejor se pueden enojar conmigo, no me odien, pero es la forma como, al menos a través de esas preguntas, voy viendo cómo vamos caminando, ¿no? Realmente no los veo, pero supongo que sí están anotando, ¿no? No van a estar ahí viendo la televisión. Son suposiciones mías, no se van a enojar, jóvenes. Muy bien. Ese es el currículo vivido, la acción docente, la práctica en el aula. Vean qué tan importante es. Muy bien. Pero hay algo que sucede, fíjense, y lo comentó el profesor José Jimeno Sacristán. Es un pedagogo de España. Él tiene muchos libros. José Jimeno Sacristán lo comentó. Hay algo que sucede en la escuela que no está en un currículo escolar, ni en el vivido, ni el currículo formal. Hay algo que sucede que no está anotado, no está descrito, no está expuesto, pero sucede. ¿Cuál es? El tercer apartado de esa categoría del currículo que se llama el currículum oculto. Como profesor, sí. ¿Cómo que el currículo oculto? Como profesor, ¿a qué se refiere esto? Sucede a menudo que a veces vemos, por ejemplo, comportamientos no adecuados de un alumno en el aula de clases. Y el docente dice, te voy a bajar de calificación. Y el alumno puede decir, oye, profesor, pero eso no viene ahí. Ah, ese es el currículo oculto. Claro, no está anotado, pero no se debe de hacer. Otro ejemplo. Imagina más que un alumno, pues, le cuesta trabajo pasar el examen, etcétera, pero el profesor ha visto que participa en la clase, está disponible, hace equipos. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor? Ah, lo voy a apoyar, le voy a poner 8 de calificación. Ese es el currículo oculto. Todo aquello que sucede, pero no está por escrito, pero tiene una gran valía dentro del ámbito educativo. Recuerden que el currículo oculto se conoce también como el currículo escondido. Algo que sucede y que el pacto que se hace es entre el profesor y el alumno. Por ejemplo, yo dando esta clase en estos días veo quién participa, quién no, y al final yo puedo aplicar un currículo oculto en decir, bueno, el profesor Horacio participó, estuvo ahí, sacó 9, le pongo 10. Ese es el currículo oculto. Vean, también tiene mucha valía, porque a través de la observación del propio docente se puede ayudar a un estudiante. Aunque diga, por ejemplo, la rúbrica, repruébalo, ¿no? La experiencia me dice lo contrario. Currículo oculto, propuestas distintas. Muy bien, jóvenes, ya para ir terminando el día de hoy, nos vamos a quedar con la tercera clase la siguiente semana y quiero quedarme aquí. Esta va a ser la tercera clase. Propuesta curricular. Vamos a ver cómo se hace un diseño curricular. Así, duro y puro. Van a ver que es un trabajar brutal. Por supuesto que sí. Porque conlleva ríos, corrientes pedagógicas para que puedan ir viendo de cómo se hace una propuesta curricular. Lleva hasta semanas, lleva hasta un año hacer una propuesta curricular de cómo debe estar constituida la escuela. Claro está que debe haber departamento de psicología, de derecho, etcétera, etcétera, pero todo eso confluye para que se pueda pensar correctamente. La siguiente semana vamos a ver ya la propuesta curricular, el diseño curricular y va a venir también las evaluaciones. Claro está. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir y precisamente el día de hoy se trató de eso, jóvenes, para que tampoco no se agoten tanto, porque cuando hablamos de lo que es este tipo de materias, tiene también mucho cobijo, pero también tiene mucho peso.
Precisamente diseño y evaluación curricular e instruccional va de la mano con eso. Recuerden, el diseño curricular lo vamos a ver la siguiente semana. También vamos a ver el diseño instruccional, que es la planeación educativa, es decir, qué vamos a enseñar y también cómo lo vamos a enseñar. Eso es el diseño instruccional, cómo lo vamos a enseñar. Es decir, cuántas clases voy a impartir cada semana, en qué tiempo lo voy a impartir, cuáles son los objetivos, cuáles son las rúbricas de evaluación. Todo eso es el diseño instruccional. Pero cuando hablamos del diseño curricular, es más grande el diseño curricular que el diseño instruccional. Jóvenes, ¿quieren un comentario? ¿Quieren hacer un comentario antes de irnos ya, de hacer el cierre? Los escucho. Espero que les haya dado luz, no sombras. No, pues fíjese que ahorita que comentaba usted sobre el currículo oculto, yo utilizo mucho Sí, parte de ello, ya que las rúbricas de excelente. cómo calificar Sí. no me viene y a veces, pues el joven que se haya esmerado o algo, participado, pues lo tomo mucho en cuenta y lo utilizo. No sabía que se llamaba currículo oculto. Definitivamente, ilustre Horacio, ahora ya lo sabes. En efecto, hay aspectos que no aparecen en la rúbrica o la rúbrica marca ciertas tendencias cerradas, repruébalo, pero está también tu parte totalmente empírica, al igual que, por ejemplo, hay alumnos que a lo mejor pasan la materia, el examen, pero se comportan muy mal en clase. Aplicamos el currículo oculto, todo lo contrario, repruebas, tienes un mal comportamiento. Ese es el currículo escondido o oculto. Recuerden, todos los docentes lo usamos. Ya lo saben cómo se llama, el currículo oculto. José Jiménez Sacristán, pedagogo de España. Fantástico, Horacio. Excelente. ¿Quieren comentar algo más? Ilustre Irene, ¿cómo lo ves? No, maestro, quedó más que claro, ya hice apuntes, ya más o menos ya estoy como que pasada a lo que voy a trabajar. Y sobre todo, Irene, se trata de picar piedra, ¿no? También ve afinando tu tema de investigación. Sí, sí, maestro. Ok, perfecto. Frida, ¿qué comentarios puedes hacer? Te escuchamos. Sí, todo quedó muy claro, lo de los currículos oculto, el formal, el vivido. También, bueno, no sé, por ejemplo, Frida, una vez terminando tu carrera, ¿dónde va a ser tu directriz laboral? Me gustaría trabajar en nivel básico. Pues mira, es una gran vocación con los pequeños. Ahorita, pues curiosamente, lamentablemente también, los pequeños son los más vulnerables. Necesitamos una pedagogía, una educación desde el amor, una educación de la compasión y una educación también de la reflexión del mundo, ¿no, Frida? Sí, Y precisamente ese es el análisis que hace la escuela. A veces, lamentablemente, son materias muy sistemáticas, muy vacías, muy blandas. Por eso ustedes, en algún futuro, y se van a acordar a lo mejor de mis palabras, decir, el profesor tiene razón, aquí no hay materias humanísticas. ¿Qué voy a hacer? Yo como experto en educación voy a modificar el currículo, voy a aplicar el currículo oculto, les voy a enseñar valores. Oh, que no puede ser, ¿sí? Puede salir otro temazo ahí, fíjense. Puede salir otro temazo. ¿Qué temazo sería? La importancia del currículo oculto en la educación de la pandemia. Uf, qué temazo. Un gran temazo. Pero bueno, vayan viendo sus ideas, jóvenes. Tampoco ya no los quiero interrogar, como le dije a Irene, como si fuera el departamento o la agencia de la KGB o el FBI. Tampoco no soy judicial. No los voy a interrogar más. Jóvenes, me dio mucho gusto que hayan acompañado el día de hoy a este viejo filósofo desde el Estado de México. Vayan siendo luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que lleven el conocimiento a todo, no que sean luz del mundo como la secta de Guadalajara. No, no, joven, no me refiero a eso. Lleven la razón, lleven la razón. Muy bien, ¿comentarios finales o ya nos despedimos, jóvenes? Todo bien.
Todo bien, Excelente, muy profe, bien. gracias. Excelente. Irene, ¿algunas palabras finales? No, maestro, pues todo bien, todo claro. Pues mira, ya Dios mediante, en un futuro a lo mejor vayamos otra vez con mi esposa a esas regiones, Irene, y pues a ver si me invitas a tu restaurante y comer ahí con mi esposa, la familia. Claro que sí, maestro. Cuando usted guste, por aquí estamos. Excelente, muy bien, Irene. Gracias, Frida. Gracias, Horacio. Gracias, Irene. Que la pasen bien. Y nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana con el diseño curricular, paso a paso, cómo se hace un diseño curricular. Bye, bye, jóvenes. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, buenas luego. Pasen noches. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye, bye.